Hoy, miércoles 28 de octubre, tercera actividad aquí en Aprendo en Casa. Continuamos con nuestro tema central de la semana. Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. ¿Cuáles serán nuestras metas en el día de hoy? Entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o tu región. ¿Y cuál es la actividad del día de hoy? Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Bien, chicos, ahora nos preparamos pues para poder seguir los pasos de cómo entrevistar a un integrante de la familia y así recaudar recetas saludables. ¡Empezamos! Nuestra actividad del día de hoy es entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. El propósito de nuestra actividad del día de hoy será entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Ahora realizarás la planificación de tu entrevista. Recuerda hacerla en tus cuadernos u hojas de reuso. ¿A quién entrevistarás? ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Cómo lo harás? Ahora observa con atención el siguiente organizador y completa con los nombres de los alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Por ejemplo, tenemos la quinoa. ¿Qué otros más se cultivan en tu región o comunidad? De los alimentos que registraste, vas a elegir uno o dos sobre los cuales te gustaría conversar durante la entrevista y lo vas a anotar en tu cuaderno. Según los alimentos nutritivos elegidos, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los integrantes de tu familia. Escribe las preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Por ejemplo, si elegiste la quinoa, dirás cuáles son sus propiedades, qué platos se pueden preparar, qué ingredientes se necesitan y cómo se preparan. Ahora organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotarla en tu cuaderno o en una hoja de reuso, como te presentamos en la siguiente ficha. Continúa con la organización de la entrevista. Para ello, toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas al entrevistado? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Acuerda con él o con ella el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Lee y observa los siguientes criterios que tienes que tener en cuenta. Ahora evaluarás tus aprendizajes. ¿Organicé mis ideas para preparar la entrevista? ¿Lo logré o necesito ayuda? ¿Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista? ¿Escuché atentamente las respuestas del entrevistado? ¿Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información? ¿Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista? ¿Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista? Niños, y el día de hoy hemos tenido una experiencia hermosa de entrevistar a nuestro familiar y así conocer muchas recetas saludables con alimentos propios de nuestra región o de nuestra comunidad y ponerlos en práctica en nuestro menú de la semana. Esto ha sido todo por hoy, mis queridos niños, y con ustedes nos vemos hasta el día de mañana.
Hasta luego, mis queridos niños.